Mis saludos. Esta presentación es parte de la asignatura de currículum dirigida por la doctora Marina Polo dentro del programa de doctorado en educación que viene desarrollando la Universidad Católica Andrés Bello con docentes ecuatorianos. Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye mediante su formación a construir la sociedad que aspiramos para nuestro país. Este texto es parte de un documento donde el Ministerio de Educación presenta sus propuestas educativas, su propuesta curricular y básicamente busca que sea el docente ecuatoriano quien con su desempeño vaya a ser el artífice de lo que debe ser el nuevo paradigma y la nueva forma de enseñarse en Ecuador. Debo manifestar aquí los cambios que se han venido dando dentro del sistema educativo ecuatoriano, cambios que se han visto plasmados en la reforma curricular para la educación básica del 2016 y en algunas políticas que tienen que ver con un apoyo desde el gobierno para que la educación pública mejore ostensiblemente. Hablaremos de algunos tópicos y esto lo haremos explicando un proyecto que se impulsa desde la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, universidad donde yo me desempeño, y que busca justamente que se logre articular la propuesta del buen vivir a través del desempeño docente en las aulas ecuatorianas. Aquí presentaremos dos definiciones de lo que es la interdisciplinariedad. Justamente presentamos más de una definición por el hecho de que como proyecto nosotros no nos sujetamos exclusivamente a lo que manifieste algún autor, sino más bien buscamos que sean los consensos y que se entiendan los conocimientos y los conceptos en su verdadera dimensión para desde ahí poder entender nuestra propuesta. Dice, el gran reto de un enfoque interdisciplinar es desarrollar metodologías que reúnan las informaciones que reciben los alumnos de cada área de conocimiento y transformarlas en un aprendizaje significativo. En la interdisciplinaridad, los contenidos necesitan relacionarse. Un mismo objeto se estudia en todas las áreas y el resultado se centra en un conocimiento amplio sobre el tema. Esto le dice Viviané en el 2014. También podemos plantear que la interdisciplinaridad no trabaja el conocimiento de manera globalizada a fin de unificar los conocimientos, sino que procura promover interconexiones entre los mismos, tanto entre profesores como entre profesores y alumnos, analizando el conocimiento y estableciendo relaciones entre las diferentes ciencias, el cotidiano escolar y la realidad social e histórica en que se sujetan estos implicados. Esto lo plantea Karim también en el 2014. Como resumen de esto o intentando entender esto, diremos que la interdisciplinaridad no es sino el trabajar un contenido desde distintas asignaturas, no el contenido aislado, el contenido singularizado, sino más bien el contenido en función de una realidad y un contexto social. De igual forma, presentaremos dos definiciones que hemos podido encontrar para la transdisciplinaridad. Dice, la transdisciplinaridad se concibe como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad en el centro de nuestra reflexión y desarrollar una concepción integradora del conocimiento. Mancipas 2006. Se habla de transdisciplinaridad cuando los saberes de los campos dispares se integran en una visión de conjunto que permite estudiar sus conexiones y relaciones de coordinación y subordinación. El mismo Mancinas en el 2008. Aquí lo interesante del concepto es que nos habla de una disciplina o plantea que la disciplina debe integrarse para entender mejor una realidad, pero además que debe ser la reflexión sobre esas disciplinas o esas asignaturas que permitan entenderlas debidamente. También va a ser necesario, y esto tiene mucho que ver con la propuesta curricular vigente en Ecuador desde el 2016, el trabajo cooperativo y colaborativo entre docentes.
Lo definimos como la capacidad para trabajar en equipo en función de un objetivo común, de tal forma que cada docente contribuya decididamente con sus capacidades, logrando que el resultado final supere la sumatoria de los resultados individuales, ya que integra la relación entre los miembros, la interrelación entre los miembros, perdón. Con esto lo que buscamos es que los docentes en un trabajo cooperativo respondan de una manera más directa a la sistematicidad de las realidades. Toda realidad no responde a una asignatura específica, sino más bien responde a esa interdisciplinaridad, y responde también de una manera compleja, según el concepto de Edgar Morin, a cómo se van dando los conocimientos. Aquí plantearemos tal vez una idea que es esencial en nuestro proyecto: la transversalidad. Se dice que la transversalidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad. Porque a través de una educación en valores los alumnos se sensibilizan, toman posiciones ante dichos problemas, emiten juicios críticos y actúan con un compromiso libremente asumido. Enríquez de Villalta, Reyes de Romero, en el 2008. En esta definición se acopla mucho a las propuestas que se dan para el currículum ecuatoriano. Ahí se estipula que el perfil de salida de bachiller ecuatoriano debe ser que sea justo, solidario e innovador, es decir, que tenga una visión crítica y reflexiva sobre su realidad, de tal forma que pueda desenvolverse y pueda entender su misión como ciudadano. Principalmente lo que se aspira es que se entienda que la educación básica debe servir para formar los conceptos de ciudadanía, para construir los conceptos de ciudadanía, y para que el ser humano, para que en este caso, para que los ciudadanos ecuatorianos generen ese compromiso con su entorno, y a través de los conocimientos, por supuesto, generen las herramientas que permitan un desarrollo social. La otra definición dice: la transversalidad es una herramienta que aproxima el currículum a la vida cotidiana, siendo construida en función social con enfoques educativos para resolver las problemáticas actuales y urgentes. Esta definición es tal vez más concreta que la anterior y plantea una idea que es valiosísima, y es el hecho de que la transversalidad tiene que ver ya con la relación del estudiante con la vida misma, con todo su entorno, y al currículum lo plantea como una herramienta que permite justamente esa integración, que debe ser desarrollado de tal forma que esa integración se vuelva una realidad. El proyecto que nosotros planteamos es un proyecto que se denomina Educando para la Vida, y tiene como objetivo general construir una metodología para que los docentes ecuatorianos desarrollen procesos transversales de enseñanza en base a hechos reales. Esto responde tal vez a una problemática que vivimos en Ecuador, y es el hecho de que, tal como hemos presentado el currículum, plantea estas interrogantes, plantea estas necesidades, más lamentablemente en el aula nuestros profesores no articulan debidamente lo que es la interdisciplinaridad, lo que es la transdisciplinaridad. No hay un trabajo colaborativo y cooperativo. Nosotros lo que hemos podido indagar es que más bien nuestros docentes, los docentes ecuatorianos, son muy innovadores, pero que su innovación no trasciende el aula de clase. Tal vez se la concibe únicamente como una actividad exitosa dentro del aula, pero no es compartida con sus compañeros de escuela, tan siquiera peor con el sistema educativo. Y lo que nosotros aspiramos es justamente darles la herramienta para poder hacer de su desempeño o una acción de mejora para el sistema educativo. Los objetivos específicos que planteamos tienen que ver con lo que acabo de manifestar.
lograr un trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes ecuatorianos, desarrollar el currículum en base de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, difundir desde la práctica las herramientas metodológicas del modelo pedagógico de la UNAE y mostrar la efectividad y usar herramientas tecnológicas para el desempeño del docente. Cuando hablamos del modelo pedagógico de la UNAE, estamos hablando de un modelo innovador, de un modelo de una propuesta de avanzada, pero nosotros desde la UNAE no planteamos en ningún momento el colonizar las escuelas, más bien lo que planteamos es entregar una metodología que en base de nuestras herramientas, de nuestra investigación, vaya incorporando esos principios de la UNAE a las actividades y a los docentes se las presente únicamente como resultados ya que permitan mejorar su desempeño. Y cuando hablamos de el uso efectivo de las herramientas tecnológicas, lo que planteamos es que todo lo que tiene que ver con las TICs y las TACs no pueden presentarse como el fin de un proceso educativo, sino tienen que presentarse como las herramientas que permitan mejorar el sistema educativo. Para ello obligamos o planteamos de que su uso sea efectivo y eficiente, siempre teniendo en cuenta los principios del buen vivir, aquello de que todas las herramientas están para el servicio del ser humano y no a la inversa. Para presentar ya la operatividad del proyecto, pediría que ustedes reflexionen sobre esta imagen, la imagen de Marcel Marceau. Estoy seguro que para cada uno de ustedes tendrá una interpretación singular, es decir, para algunos será tal vez la tristeza, la reflexión, el pensamiento, pero va a depender mucho de cómo nosotros analizamos esta imagen y va a tener interpretaciones que se acoplen a eso. Esto me permite más o menos explicar justamente una definición de Sousa Silva. Dice: el mundo de los hechos es un mundo descriptivo, poblado solamente por los hechos, que son necesarios pero insuficientes para generar comprensión. El mundo de los fenómenos es el mundo interpretativo, donde podemos construir comprensión porque ahí tenemos acceso a los significados de los hechos por acceder a las relaciones que los generaron. ¿Qué es lo que intentamos plasmar aquí? Es esa realidad de la cual el profesor o el docente no está alejada, es el hecho de que al ver algo en la naturaleza, al tratar de estudiar un hecho real, cada uno tendremos nuestras propias interpretaciones que tienen que ir justamente a buscar el significado, no únicamente a lo descriptivo, no únicamente a ver las medidas, colores, sino más bien a tratar de entender de forma integral y holística ese hecho. Este concepto va a ser fundamental porque va a permitirnos un espacio de trascendencia entre lo metodológico y lo real. Siendo así, entonces presentaremos ya cómo funciona el proyecto Educando para la Vida. Lo que quisiera es que tengan en cuenta que van a haber dos tipos de leyendas, una I para la actividad individual y una C para la actividad colectiva, entendiendo que vamos a trabajar con grupos de docentes, es decir, con grupos de profesores de distintos niveles, para que sean profesores sobre los mismos alumnos y en base de ellos podamos ir generando las actividades. Presentaríamos entonces un hecho real. Para algunos se presentará aquí lo que es un paisaje, para otros tal vez la forestación, la deforestación, pero en definitiva, tal como veíamos anteriormente, esto es un hecho que será interpretado de alguna forma por el grupo de docentes y justamente trataremos de transformar este hecho en un insumo educativo. Para ello lo que buscamos es que de forma colectiva los docentes busquen la relevancia de este hecho, relevancia que tiene que ver, por supuesto, con el interés necesario, con la importancia necesaria a nivel social para que el hecho genere preocupación e investigación en todos, incluido, por supuesto, los alumnos. El momento que tenemos esa relevancia, plantearíamos una reflexión ya sobre cómo este hecho debe ser trabajado
para que dé su mensaje social, por supuesto, para que se entienda su mensaje social, pero también que se vean sus aristas de forma que pueda trabajarse como una herramienta, como un insumo educativo. Para ello lo que vamos a plantear es que sobre el hecho, la relevancia del hecho se hizo de forma colectiva, pero ahora vamos a hacer unas preguntas para que cada profesor desde su asignatura responda a las mismas, ¿no? Dice, ¿qué actitudes vinculadas con mi asignatura ayudan a explicar el hecho? ¿Qué valores están presentes para explicar este hecho? ¿Qué conocimientos de mi asignatura me ayudan a explicar este hecho? ¿Qué habilidades desarrolladas por mi asignatura ayudan a explicar este hecho? Y ¿qué emociones generan en mí este hecho? Aquí lo que tenemos son actitudes, valores, conocimientos, habilidades y emociones, que son las dimensiones que plantea Ángel Pérez para lo que es las competencias. Estas preguntas lo harán cada uno de los docentes de forma individual y las respuestas a esto van a generar también ya una idea de qué es lo que tiene que trabajarse en el aula para que el hecho se conozca o se entienda debidamente. Luego plantearíamos una reflexión entre individual y colectiva, de tal forma que quede claro cómo debe trabajarse ya o qué partes debe trabajarse en el aula de clases, es decir, comenzaríamos ya con la actividad pedagógica. Dice, teniendo en cuenta las respuestas a las 5 preguntas y la reflexión, de manera conjunta se diseña una actividad pedagógica que ayude a entender el hecho desde la interdisciplinariedad. Por supuesto, como son docentes de distintas asignaturas, estamos trabajando de forma interdisciplinaria, pero pedimos que esa planificación sea conjunta. Luego, la planificación conjunta y la ejecución sería ya individual. Cada profesor en su asignatura desarrollaría lo que hayan escogido como pertinente. Inmediatamente luego de eso lo que planteamos es una reflexión individual. Esto lo que queremos es que aquí cada docente se pregunte a sí mismo cómo puede mejorar su desempeño y vea la forma de mejorar su desempeño. En definitiva, es una forma de aprender en base de la acción. Luego de esto plantearíamos una reflexión colectiva que ya no tiene que ver únicamente con cómo el docente del aula, sino cómo la actividad en sí me permite realmente entender el hecho. Aquí se buscaría ya que analizar si la actividad tal como se desarrolló, los procesos de preguntas, los procesos de reflexión, la planificación y la ejecución realmente permitieron que el hecho sea debidamente entendido y se hayan aprovechado los espacios para que los conocimientos de las asignaturas también sean debidamente tratados. Hasta aquí lo que tendríamos sería la ejecución de una actividad académica, pero si lo dejamos únicamente así sería una más de las actividades y no generaría ningún cambio sustancial en el sistema. Por eso pedimos que esto se genere una sistematización, es decir, que se recaben todos los documentos de lo que fueron las reflexiones, de lo que fue las respuestas a las preguntas, lo que fue la relevancia y por supuesto la ejecución mediante videos o mediante documentos para poder tener un documento y que esto sí incide en el sistema educativo. Aquí lo que planteamos es utilizar técnicas como el aprendizaje basado en problemas, hechos o realidades o proyectos que justamente están en concordancia absoluta con el formato, por cuanto aquí se inició desde un hecho. Se plantea también que aquí se está utilizando la Lesson Study, por cuanto aquí tenemos una planificación, una ejecución y las reflexiones sobre la misma, y además la sistematización que va a permitir que en base de la reflexión y el autoanálisis podamos ir mejorando el desempeño de los docentes, o podamos de cierta forma presentar mejores formas de desarrollar algunas actividades. Está presente también lo que es el aula invertida, ya que esa importancia
esa relevancia del hecho va a permitir que sean los estudiantes quienes hagan preguntas, quienes generen investigación, y el profesor tendrá que ver la forma metodológica, por supuesto, para en sus respuestas ir incidiendo e ir presentando los conocimientos que se requiere, siempre teniendo en cuenta la interdisciplinaridad. Aquí está presente también algunos conceptos que se formulan en el currículum de educación ecuatoriana, y es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. La interdisciplinaridad ya explicamos desde el hecho de que son docentes de distintas asignaturas que trabajaron la planificación y que están trabajando en base de la interrelación que existe entre la misma, y también esa transdisciplinaridad que está en cómo las ciencias, cómo las asignaturas ayudan a entender debidamente el hecho. Aquí por eso tenemos las reflexiones. Está aquí también presente otros principios que plantea el currículum ecuatoriano, como es el trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes. Colaborativo en el sentido de que siempre va a haber algún docente que tenga un potencial especial y tendrá que aportar con eso para el cumplimiento del objetivo, y además cooperativo porque la planificación es en conjunto, las reflexiones son en conjunto, y la relevancia del hecho mismo son hechos que tienen que desarrollarse de forma cooperativa. Pero además, y aquí viene el uso de los TICs o de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que planteamos es que todo esto que va a generar documentos, ya sea videos, ya sea documentos escritos, ya sea links con otros espacios que están en la web, sean debidamente ubicados en un centro de recursos web. ¿Cómo funcionaría este centro de recursos web? Simplemente, tendríamos primero una radio online, que sería el espacio de comunicación entre todo lo que se va haciendo y la comunidad educativa. Aquí se indicaría cuál es el tema que se está trabajando, cuál es el hecho que está trabajando, cuáles son los objetivos, cómo se va desarrollando el mismo, y también se ligaría esto a actividades de la institución, ¿no es cierto? También planteamos aquí el uso de distintos recursos tecnológicos, ya sea de redes sociales, ya sea de actividades que permiten operativizar el aula, todo eso generando archivos que vayan a ser almacenados en este repositorio, ¿no? Lo que planteamos también es la idea del docente TIC, es decir, del docente que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar un mejor desempeño, siempre recalcando en que todo lo que es tecnológico son herramientas que le ayudan al docente a trabajar, y por supuesto también la creatividad del docente. Aquí lo que planteamos es que el docente tenga la libertad absoluta para utilizar recursos tecnológicos o no tecnológicos. Puede darse el caso que el docente quiera trabajar con material tangible, por ejemplo. Ahí lo que se plantearía es que filme el video de todo lo que es su actividad de clase, su desempeño, y eso lo suba a este repositorio. ¿Qué buscamos con este repositorio? Es mantener una comunicación directa entre todos los actores de la comunidad educativa, entre los estudiantes, los profesores, las autoridades, padres de familia y todos quienes tienen que ver con el proceso educativo. Pero esta comunicación, y esto es ya una bondad de las tecnologías de la información y la comunicación, se haría de manera en ambos sentidos. Los docentes, los padres de familia podrían acceder para saber qué es lo que está desarrollándose, cómo están las actividades de sus hijos, pero también incidir en las mismas a través de sus opiniones y, por qué no, de participar en algunas acciones que sean pertinentes. Esto es lo que ahora se conoce como formular una comunidad de aprendizaje, es decir, serían miembros de esta comunidad de aprendizaje los docentes de la UNAE, los docentes de las instituciones educativas, y tendrían acceso a ella las autoridades, por supuesto, los padres de familia y por supuesto también
los estudiantes de tal forma que puedan ir cumpliendo con los objetivos de sus asignaturas, pero a la vez utilizando estas herramientas. Aquí tal vez la idea es no presentar las herramientas como un objetivo de la educación, sino más bien simplemente la necesidad del docente, la necesidad de los padres de familia, de las autoridades, va a hacer que estos vayan familiarizándose con estas tecnologías. Por último, quisiéramos, para que se entienda adecuadamente, presentar cómo es la estructura del proyecto. Este proyecto tiene dos componentes: el metodológico, que tiene que ver con cómo se haría de la transformación del hecho a la relevancia, a las preguntas, a la metodología para generar la planificación, y esa planificación cómo desarrollarla de forma individual, con la retroalimentación necesaria y con la sistematización que estamos planteando. Metodología que por supuesto es una herramienta fundamental para este trabajo, y el componente técnico es justamente cómo construir ese centro de recursos web. Como les decía, esto está trabajándose entre la Universidad Nacional de Educación e instituciones educativas. La participación de cada una de ellas, la UNAE generaría la metodología, o está generando ya la metodología para trabajar, levantaría la infraestructura técnica de lo que sería ese centro de recursos web, capacitaría a los coordinadores y presentaría siempre el soporte para que en el desarrollo del proyecto esto vaya desarrollándose. Cada una de las instituciones educativas nombraría un docente coordinador, que sería justamente el docente que se ha capacitado en la UNAE. Este docente sería el enlace directo entre la UNAE y cada una de las instituciones, ya que él o ella se encargarían de el componente metodológico y componente técnico en cada una de las instituciones, y a la vez velar por la retroalimentación, o ser el canal para esa retroalimentación. También la institución se comprometería a desarrollar las actividades tal como están estipuladas en el proyecto, y a la retroalimentación, ya que sabemos que este proyecto, un proyecto de esta envergadura, siempre va a estar necesitando cambios, va a estar requiriendo nuevas adaptaciones, y va a ser la retroalimentación de los docentes de aula la que permitan esa posibilidad y enriquezcan el proyecto. También la participación por igual tendría que ser en reconocimientos y en publicaciones. Este proyecto es un proyecto bastante ambicioso, donde no podemos hablar de qué tiempo va a terminar, cómo va a ser la incidencia. Sabemos únicamente cómo estamos comenzando, desde cuál es la realidad actual del país. Las escuelitas que están trabajando ya en el proyecto han manifestado algunas sugerencias, han manifestado su apoyo, pero es un proceso constructivo que va a permitir una incidencia sobre la educación del país. Por tanto, aquí la invitación es que trabajen con nosotros docentes que tengan esas ganas, ese compromiso, que sepan o que aprendan de los errores, y que fundamentalmente entiendan que esto del uso de tecnologías, de la transversalidad, de la interdisciplinaridad, son herramientas que les van a ayudar para que su desempeño sea mejor, para que su desempeño sea más efectivo. Recordando que la idea fundamental de innovación en educación es generar esas herramientas que mejoren el desempeño del docente y que mejoren el proceso educativo. Aquí la invitación también es para que el docente ecuatoriano desarrolle sus acciones pensando en el sistema, no únicamente en su cumplimiento de aula, sino más bien que esa creatividad, ese ingenio que tiene el docente ecuatoriano en el aula sea aprovechada a través de esa sistematización, a través de la comunidad de aprendizaje, para que mejore el sistema educativo. Terminaríamos con una frase: de innovación educativa, el proceso creativo cooperativo para mejorar el aprendizaje, potenciar el desempeño de los docentes y generar bienestar en todo el sistema educativo. Reiterar la invitación a quienes les gusta la investigación en este tipo de temas. Sería bueno que podamos conversar, que podamos
entablar algunas acciones por cuanto este tipo de proyectos o este proyecto requiere mucho del compromiso de la investigación para ir sistematizando y generando nuevas herramientas educativas que tienen que ver, por supuesto, con la innovación educativa. Reiterar también en el hecho de que esta propuesta es una propuesta nueva, es una propuesta que se enmarca en ese cambio que se quiere hacer en el Ecuador y que buscamos desde nuestro accionar apostar en algo a ese objetivo tan ambicioso y tan bonito. Muchísimas gracias.